presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. Pablo Lecueder es una de las figuras más influyentes de la radio uruguaya. Fundador de Océano FM y creador de La Noche de la Nostalgia, marcó un antes y un después en la forma en que el país vive la música, los recuerdos y la fiesta. Un pionero que convirtió una idea en parte de la identidad cultural del Uruguay. Lengua Larga, la entrevista. Pablo Lecueder. Vamos a hablar nuevamente de La Noche de la Nostalgia. Otra vez. ¿Llevás cuántos años hablando de La Noche de la Nostalgia? Y bueno... No siempre diste notas de La Noche de la Nostalgia, No, obviamente porque primero era solo una fiesta. Claro. ¿No? Era tan solo una fiesta. Después empezó a crecer por esas increíbles razones, pero bueno, la primera en 1978, ¿no? 78. ¿No? O sea que... ¿Cuánto? 40 y... Ya perdí la cuenta. Sí. Muchos años. Son muchos años. Son las ideas que a uno lo sorprenden a veces de que... 48 no tiene. 48, sí. No, son 48. Por eso, porque yo estaba haciendo cuenta, va a cumplir 50 años, es un número redondo. Sí. Dentro de 2 años, sí, claro. Sí. Dentro de 2 años, los 50 años de la Noche de la Nostalgia. Que, eso claro. Sí, qué recuerdo. Y vos en aquel entonces hacías radio, tenías tu programa de radio, ¿no? All Claro, Hits. yo había empezado como un hobby en Radio Color Panamericana, hace 44 en su momento, y por una de esas casualidades que con un grupo de amigos ya había vuelto de Estados Unidos a hacer un viaje de una beca, que había estado 6 meses, y un domingo de tarde me dice, vamos a Panamericana. ¿A dónde? Sí, está Daniel Leal, que tiene un programa, El Señor Ruido y su show, ¿no? Yo lo conocía de nombre a Daniel, como yo que de vista lo conocía, pero no nada más. Pero fuimos a 18 y Yaguarón, no, 18 y G por ahí, que estaba Panamericana, y fuimos, y el programa era de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, caía gente, el estudio era enorme ahí. Y claro, me senté y hablábamos, charlábamos de todo, y él presentaba la música, eso, lo otro, y yo no entraba a mirar. No entré a mirar. Me iba a la cabina del operador, miraba al operador cómo operaba la mesa, algo así. Fui con 2 o 3 amigos y me fui quedando, no, un rato más. Y cuando salimos de ahí, le digo, ¿sabes una cosa? Voy a poner un programa de radio. Me divirtió, pero nunca había hecho nada. Absolutamente nada. Yo conocí a una persona que trabajaba en Panamericana, lo fui a ver, qué posibilidades hay, esto, lo otro, empezamos a dar vuelta, y me dijo, mira, la única posibilidad que hay que hagas algo, lo único que falta en la radio es un programa de música vieja. Yo tenía 16 años. No, entonces, medio como que no... Era raro un programa de música vieja. Claro. La única parte de música vieja era dentro de ese programa largo de Daniel Leal, que era El Señor Ruido y su show, se llamaba. Era el Flashback, que era un rato de música vieja. Pero no tenía un programa diario. Yo le dije, bueno, con tal de hacerlo, ¿qué pasaba? Mi hermano mayor, muy melómano. Y en casa estaban los discos, y había discos de todo, se escuchaba Panamericana, se escuchaba Independencia, hasta otras radios en su momento, como Centenario, cuando tenía la cinta de oro, que era una especie de ranking, sí. Y ese tipo de cosas. A mí me gustaba la música y lo escuchaba también, o sea, escuchaba, y en casa estaban los discos de los Beatles, Simon & Garfunkel, toda esa onda. Y le digo, mirá, yo me gusta la música esa, la conozco, o sea, pese a que no la viví, la conozco y me animo, y me largué a hacer un programa de All Hits. Y tuve la suerte que en un principio le di una especie de forma al programa, que no era solamente un programa de música vieja, sino que lo dediqué como un programa para recordar, ¿no? O sea, unía lo que era escuchar un tema musical como disparador de recuerdos, ¿no? Entonces decía, ¿con quién lo bailaste? ¿Dónde fue? ¿Qué época era? Y había mucha gente que le disparaba eso. Y creo que a todo el mundo, creo que todos debemos tener una serie de temas musicales que te los pasan y te transportan a una determinada época, a un determinado lugar, a una determinada persona, aunque de repente ese tema no es el que más te guste, pero fue la banda sonora en determinado momento de tu vida, y eso
te remueve al escucharlo nuevamente, ¿no? Entonces lo encaré por ese lado. Entonces era Old Hits, el programa para el recuerdo. Recordar es lindo, pero con música mucho mejor. Claro. Y todas esas frasecitas y te empezó a ir bien con el programa. Y empezó a andar, pero ojo, yo no me contrataron en la radio para hacer el programa, me vendieron el espacio, ¿no? Y yo recuerdo que estaba tan con ganas que le dije a mis padres que quería hacer el programa, que no sé cuánto, a ver si no me prestaban para pagarlo y que yo iba a tratar de vender publicidad para costearlo. Claro. Y lo logré, con trampa también, porque fui a jorobar a todos los amigos de mi padre que tenían alguna empresa que tenía algo para pedirle el avisito para mi programa, ¿no? Y tenías 16, 17 años. 16, 17 años. Y con el tema de animarte, hablarle al micrófono, la voz, ahí... Bueno, tuve un aprendizaje. Recuerdo que el director de la radio era Hugo Brugnini, que después fue casi pariente, éramos concuñados. Somos grandes amigos y lindos recuerdos, y un tipo muy creativo que llevó esa radio a ser un éxito total. Y me enseñó muchísimo, También había una gran locutora, Miriam Sellanes Sosa, era la locutora y me enseñó muchas cosas, me ponía, me decía, habla en forma... Porque yo al principio decía, hola, ¿qué tal? No, habla como todos los días, no hagas esas cosas raras. Y grababa cosas y está bien, y yo de repente grababa un programa, se lo llevaba el director me venía y me decía, ok, está bueno, pero en un principio tuve que contratar un locutor. No me dejaron hacer el programa yo mismo. Y como siempre en estas cosas de gente joven, siempre te juntas con un amigo para estar juntos. Bien, claro. Y un amigo de un colegio de toda la vida, sigue siendo amigo íntimo mío, de Daniel Sterstein, y que juntos hacíamos el programa y pusimos a Carlitos Andreu, que era el locutor además lo contratamos por 3 meses. Claro. Porque a los 3 meses tenían un contrato con Hugo Guerrero Martínez, ¿tá? Que traían Reencuentro Reprise de Argentina. ¿Tá? Fueron 3 meses, era por 3 meses la prueba, estuvo Carlos Andreu, yo hacía la locución comercial. ¿Tá? Me empecé a las primeras armas. Y era en vivo, era a las 8 de la noche, de lunes a viernes, de lunes a sábados. Y bueno, y así surgió el programa, tuvo éxito. A los 3 meses terminó el programa, vino el verano, Hugo Guerrero Martínez en la radio, no sé cuánto, y por marzo me llamó Hugo Brugnini y me dice, decime, Pablo, ¿cómo estás para hacer ¿te gustaría seguir haciendo el programa? Y yo me encantaba, pero me había matado buscando aviso, ¿viste? Por 3 meses a los amigos de mi padre. Yo digo, sí, pero me da un laburo bárbaro en conseguir avisos. Me dijo, no, lo que podemos hacer es, te damos el programa, y vos, si vendés, es para vos. Ahí ya me gustó más, ya dije, bueno, no tengo la obligación de atacar el programa, de tener que vender sí o sí para pagar y devolver la plata de mi padre. Se devolvía toda. Me comprometí a hacerlo porque dije, esto es una apuesta, esto no le estoy pidiendo, me lo está financiando nada más. Pero los jorobé a todos los amigos de mi padre. Claro. Me acuerdo Perucho Metol, que era uno de los dueños de Aval Hermanos, entonces los cigarrillos Master y todo eso. Cuando se podía hacer publicidad de cigarrillos y todo eso, me auspiciaban el programa, ¿no? Claro. Yo recuerdo que la agencia de publicidad Imperio Asociado a Publicidad, que fui a vender publicidad porque me dijo, tenés que hablar con la agencia. Y claro, Perucho Metol llamó a la agencia, mirá, va a ir el hijo de un amigo mío, que tiene un programa, bueno, ayúdalo, comprarle algo. Y siempre jorobaba yo a Oscar Imperio y todo eso, que decía, son desgraciados, yo fui con mi programita, me peleaste el precio, me la bajaste a la mitad, sos un malo, me decía. Yo fui que de repente con una pauta que sería, yo decía, no sé, 5.000 pesos y me arregló por 2.000, ¿viste? Así, hiciste lo de deberes con Perucho. Y bueno, se estaba perdiendo. Claro, porque después imagínate, con toda la época de Radio Mundo y todo eso, la relación con Imperio Asociado a Publicidad fue de añares, ¿no? Claro. Entonces decía, cuando yo venía con 16 años, me apretaste. Bueno. Pero está. Y bueno, y volví a hacer el programa y tuvo éxito y estuve varios años haciendo el programa. En Panamericana todavía. No existía para nada la fiesta ni nada. Claro, exacto. La fiesta nace en Radio Mundo. En Radio Mundo. Ahí ya estabas dirigiendo la radio y All Hits
todas las noches en vivo, ¿no? ¿No lo hacías en vivo? ¿Lo hacías grabado? No, porque después pasamos a las 10 de la noche. Claro. Y a las 10 de la noche ya era un poco tarde, entonces iba de tarde y lo grababa. ¿no? Entonces, lo grababa entero el programa, ¿no? Todo enterito. ¿Y cuándo te diste cuenta y cómo que el programa podía tener una fiesta? Que el programa convocaba a toda la radio, pero ¿cómo te diste cuenta con el programa que, bueno, voy por acá y hago una fiesta? Bueno, no me di cuenta. No, esto no fue un plan. Un poco, sigo la historia, fue que el programa andaba. En determinado momento, Hugo Bruni no fue más el director de Panamericana. Panamericana empezó a cambiar un poco su programación. Tratamos de... con Alejandro Weinstein, con Hamlet Fox en ese momento, con Daniel Leal. Daniel Leal ya se había ido para Europa. Tratamos de contenerlo porque estábamos compitiendo. Se escuchaba Radio Mundo, Panamericana e Independencia, ¿no? Independencia con un poco más de potencia. Quizá Panamericana tenía un poquito mejor público, pero competían directamente. Y yo tenía la idea de hacer una radio mucho más dedicada a la música, así, y no era la idea del nuevo director cuando al revés empezó a poner programas de otro tipo y empezó a desvirtuar la programación con esa idea de que, bueno, hay música de acá hasta acá, pero de acá hasta acá ponemos otra cosa. Así, sí, ¿te gusta la milanesa? Sí, también le ponemos dulce de leche, pero no, ¿te gusta el dulce de leche por un lado y la milanesa? Pero juntos no van. Luché contra eso y no pude. Hubo un momento que me frustré porque además yo hice un viaje y cuando volví había dejado programas grabados y no lo pasaron y empezaron a pasar Noches del Mundo de Parador del Cerro. Nada que ver, no tengo nada contra Parador del Cerro, pero no tenía nada que ver con el hits y ahí ya ni me reintegré. Dije, bueno, terminó mi etapa de radio, ¿no? Tuve la suerte, la historia es que en ese momento mi padre era emprendedor, armaba un equipo de gente que era de entre arquitectos, inmobiliarias, su estudio contable e inversores y construía edificios, ¿no? Sobre todo en la zona de Punta del Este, en ese momento. Y se bancaba con inversores, había gente que invertía. Después todo ese grupo ponía el trabajo, ¿no? Y uno de los inversores era Guar Mestre. Guar Mestre es un cubano, entre lo más cercano, después más atrás del tipo de esa cosa, cubano se fue de Cuba cuando llegó Fidel Castro, pese a que tuvo relación con Fidel Castro, hasta que se dio cuenta que no era lo que pensaba y se huyó de Cuba, ¿no? Tal así que no podía volver, ¿no? Tuvo varios programas de radioteatros en Colombia, tal es así que la tía Julia y el escribidor hablan de los radioteatros de Guar Mestre, ¿no? Y después se fue a Buenos Aires y fue el fundador de Canal 13 de Buenos Aires, el dueño de Canal 13 de Buenos Aires, ¿no? O sea que toda esa nueva onda de televisión en Argentina, y tenía la suerte que era inversor y le divertía charlar con el hijo de ese socio que estaba en una radio. En el mundo de la comunicación. Era divino, me invitaba a su gran casa en Punta del Este, al borde de su piscina, a charlar de repente horas durante una tarde, fumando sus habanos. Guar Mestre, un monstruo, un tipo adelantado a su época. Diríamos que si lo tenés que ver, era un poco más ancha la cara, pero era Jorge Valle. Igual, con sus lentes, con sus dientes y todo eso, era muy parecido a Jorge Valle, una onda así. Un tipo genial. Y yo cuando no estaba haciendo nada, bueno, surgió una posibilidad mi padre le pidieron que intercediera para comprar una radio, una persona conocida, y tuve una conversación, me acuerdo, con Heber Pinto por CX10. No salió la conversación, mi padre siempre decía que se divirtió enormemente con las charlas con Heber Pinto de los partidos de fútbol y todo, pero no salió el negocio, le pidió más plata, no sé, no salió. La gente de CX32 Radio Sur se enteró de esa reunión y le ofrecieron Radio Sur. El otro socio era Carlos Scheck, que era el que quería comprar una radio, le dice, me ofrecieron Radio Sur, no me interesa, él quería hacer fútbol entre la 8 y la 12, quería estar en la 10,
tenía Jorge da Silveira. Entonces, porque decían, escuchás la transmisión y la gente movía el dial para escuchar el comentario, ¿no? Entonces tenía que estar en el medio, entre Solé y Víctor Hugo Morales. Claro. ¿No? Y bueno, el tema es que no le interesó y mi padre, por suerte, trataba de ver qué hacía con su hijo, que no le iba muy bien en el estudio, le encantaba hacer radio y estaba en esa vuelta. Y claro, era una radio totalmente fundida, le debía a cada santo una vela y era como tomala, claro. Tomala con estas deudas. Y sin lugar a dudas, si alguien te debe plata y no tiene ninguna posibilidad de pagarte, pero viene alguien que tiene respaldo y te dice, bueno, yo entro, pero si negociamos y te pago de esta manera y así, ¿aceptás o no? Sí. Entonces fue lo que pensó mi padre y le ofreció a Carlos Sheck y entraron de socios en Radio Panamericana con la condición de yo, en ese momento ya con 20 años, fuera el director. Claro. O sea que asumí de director en una radio con 20 años. Pero con Radio Mundo. Era Radio Sur en ese momento. Sur se pasó a llamar Radio Mundo. Se pasó a llamar Radio Mundo. Eso fue en noviembre, diciembre del 77 y Radio Mundo salió en abril del 78. El 10 de abril. ¿Y ya ese primer año hiciste la primera noche de la nostalgia? Sí. Empezamos con una radio nueva. Sí. Sí, me acuerdo, Guarmestre era una cosa. Yo quería hacer una radio mucho más dedicada a un público, ¿no? Claro. No diversificarme. Y teníamos como competencia, seguía siendo Radio Independencia, obviamente. El programa más escuchado era Impacto. Sí. Salía Percy Peña al aire y ya marcaba lo que era la música. Él decidía lo que se bailaba en Uruguay. Y lo más lindo, que decidía muy bien. Porque no era que inventó música que hoy es un desastre, ¿no? No, elegía la mejor música en su momento. O sea, por eso yo siempre respeté muchísimo, y lo respeto enormemente, ¿no? Pero sí, quería hacer la mía. Pero, por ejemplo, Independencia tenía de mañana un programa de agro, tenía Amaneciendo con Gardel. Programa armenio. La radio armenia al mediodía, que fue el nacimiento de Radio Independencia, ¿no? Sí. Que fue Radio Armenia. Y entonces, yo me acuerdo que en las charlas con Guarmestre, él me decía qué ideas tenía. Y me dijo, con su acento cubano, que no me sale, pero es precioso acento, me acuerdo que decía, que te quede claro, vos ves hoy una programación de una radio que empieza con tangos, en programas de agro, informativos, a la tarde lo acompañamos en su sobremesa, tenemos temas tranquilos, después de tarde depende un tema más joven, de noche tranquilo, de vuelta. ¿Ves eso? Agarrarlo así y meterlo en un dial. Ese es el futuro. Una radio para tango, una radio para informativo, una radio para música, una radio para gente joven. Esto se va a especializar los medios. Eso te estoy hablando de 1977, ¿no? Y cuando yo le dije que en vez de Amaneciendo con Gardel iba a tener un programa que se llamaba Wake Up, me dijo, eso es. Y lanzamos Wake Up. Cuando la gente decía, ¿quién va a escuchar? Y decíamos, ¿y los chicos con los liceales? ¿Qué escuchan de mañana? Nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Y pusimos el programa Wake Up y estuvo muy divertido. Lo hacía Alberto Gambetta, que después, imagínate, terminó trabajando en Disney de Estados Unidos, ¿no? En vivo, a las 7 de la mañana, donde pasaba la música y con una conducción muy amena, era muy simpático. Él, obviamente, Alberto Gambetta le decían el mono, obviamente, ¿no? Entonces, lo hacía y era muy gracioso porque de repente decía, bueno, acá estamos, mirá, afuera hay 6 grados, está lloviendo, hace un frío, inventa algo, no sé, como antes decía los termómetros que lo ponía en la bombita de luz y aumentar la temperatura, inventá que estás enfermo, inventate algo que no salga de tu casa, ¿no? Entonces le hacía esa complicidad, como diciendo, inventate algo, no salga. O de repente decía, bueno, acá estamos, terminamos un tema musical, acabamos de escuchar a yo qué sé, a los Beatles y tal cosa, ahora faltan 20 minutos para las 8 y acá estamos. No, tranquilo, no, son 7:20 todavía. Porque decía, había gente que saltaba de la cama, saltaba, ¿cómo? Era su despertador, claro. Le decía mal la hora para que se confundiera, ¿no? Entonces, armamos esa programación.
Obviamente que cuando armamos la programación, todo eso, a las 10 de la noche, Old Hits. Bueno, era programa mío, me salía baratísimo, además, Claro. lo hacía yo. Y además venía ya, fue el único programa que se pudo trasladar porque era yo. Y bueno, y empezó y arrastró un poco, trajo de vuelta éxito de gente, no sé, no había mediciones así de audiencia, no sé, pero sentíamos que... Y como era una radio nueva, dijimos, bueno, siempre tenés que hacer cosas para decir, bueno, hola, acá estoy, no sé, ¿qué puedo hacer para que me hagan conocer? No sé cuánto. Dijimos, si Old Hits tiene su audiencia. Y surgió así, como, ¿y si hacemos, alquilamos un boliche en ese momento, como le decían, una what, como le decían, Sí. y hacemos una noche y que la convocatoria sea el programa de Old Hits, la música de Old Hits, y esa noche pasamos solamente música vieja. Bueno, mirá, estaría bueno, pero como una pequeña promoción. Vinimos obviamente acá a hablar con la gente de Zum Zum y no, que programa de radio, el programa no nos dieron pelota. Anduvimos por ahí, pero conseguimos Tontón, ¿no? Tontón Metec, como se llamaba en su momento, en los lagos de Carrasco, pero con una apuesta que nos obligaba a decir, ni viernes ni sábado, es una víspera de feriado que ustedes van a inventar. Le dijeron eso. Claro, tienen que ser una víspera de feriado, una fecha que no exista, que al otro día sea feriado para probar. Claro. Y bueno, y cuando uno arma las cosas, agarra un calendario, empieza a mirar las cosas, a ver la fecha, tal cosa, tiempo para armar la fiesta, porque no tenía mucha idea cómo hacerlo. Agosto 24, que creo que fue un martes o un miércoles, ¿no? Víspera de la declaratoria de independencia. Casualidad, hicimos una fiesta, tuvo mucho éxito. O sea, se vendieron las entradas muy rápidamente, fue una gran apertura porque ya Tontón Metec dijo qué buena que está la fiesta, ¿cuándo hacemos otra? Claro. ¿No? Ya estaban todos locos de la vida, nosotros también. Y después lleva lo que es el manejo de lo que uno hace, hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien. No, otra noche, bueno, el nombre también, una casualidad. Yo recuerdo todo hoy en día, blog cuadriculado, virome, la noche de la nostalgia. Salió de entrada. Sí. La noche, porque es la noche de Old Hits, la noche, pero no, vamos a poner un nombre propio a esta, la noche de la nostalgia. Que muchos dicen que es feo el nombre porque habla de algia, dolor, etimológicamente. Funcionó. Claro, sí, ¿no? sí. Pero le pusimos nombre hasta, bueno, acá en el pasillo de la radio Sí. está el primer aviso de la noche de nostalgia, Claro. es el mismo logo hoy Sí, actualmente. con la tipografía. La misma que tipografía, era- todo, Claro. todo igual, ¿no? Mm. Y dice, esta noche los Bee Gees, Rolling Stones, Simon Garfunkel te invitan a vivir una noche Claro. única en Tontón Metec, ¿viste? Y fue la primera en Tontón. La primera en Tontón. Y se esperó otro año. Claro, para la cuando misma lo hacemos, dije, no, vamos a esperar un poquito, porque una cosa es recordar, Claro. hacer un programa de música vieja, y otra cosa es decir, bueno, no, y ahora que otra vez a recordar, no, vamos a esperar un poquito, Sí. vamos a no quemarla, la fiesta. Igual era tentador. Era también. tentador, porque Ustedes eran jóvenes. además ganamos tenían plata. una radio. Además ganamos plata. Claro, por eso. Porque, ojo, nunca fue pensada como un negocio. Claro. Que eso es otra de las patas que también forjó la Noche de la Nostalgia. Nunca dijimos, esto lo vamos a hacer para ganar plata. O sea, no está mal ganar plata y a todos nos gusta. Pero el foco estaba puesto en publicitar la radio, publicitar el programa. Entonces hubo premios, sorteos, hubo un montón de cosas. Pero igual, si vos vendés todas las entradas, no ganarás mucho porque invertiste mucho, pero te fue bien y al boliche le fue bien. Tal es así que boliche quería hacer otra rápidamente, ¿no? Pero dijeron, no, vamos a esperar un poquito. Y claro, agosto. Y agosto para mí es un mes muy bisagra. Para mí la Noche de Nostalgia marca el fin del invierno, siempre digo. Es el fin del invierno porque ya empieza la primavera. Empieza septiembre. Enseguida, ¿no? Y claro, septiembre, octubre, ya se acercaba el verano. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No. Después del verano vamos a hacer. Después del verano. Y después del verano, hasta que un día, tenemos que apostar también a una víspera de feriado. Claro. Miramos y creo que tuvimos la suerte que no caía ni viernes ni sábado, el 24 de agosto, debe haber sido un jueves, no me acuerdo. Y bueno, dije, vamos a hacerlo de vuelta el 24 de agosto. Claro. De casualidad, nada más. Porque ¿Y quién era el DJ de esas primeras fiestas? en las primeras fiestas era Daniel Millán. Daniel Millán. Daniel Millán, que era uno de los
programadores musicales de Radio Mundo, un tipo de un gusto exquisito, que venían los discos de Estados Unidos, de Inglaterra, de todo, él los escuchaba. Yo lo había escuchado en Panamericana porque había hecho programas de presentación de discos, o sea, pero él tenía un gran oído y seleccionaba también muy bien, y fue un poco el alma de Radio Mundo. Y de toda esa historia de temas musicales, que nos peleábamos con Independencia a ver quién presentaba primero. Ellos tenían un formato muy rápido de traer discos, nosotros no lo teníamos tan rápido, pero demoramos 3 días, 4 días en conseguirlo. De hecho, armamos un programa para quemarle los discos. Ellos decían exclusivo, ¿no? Entonces nosotros, al conseguirlo a los 3 días, armamos un programa para que todo el mundo los tuviera. Épocas de cassettes. También, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Un programa, ¿sabés cómo se llamaba? El Doble 2. El Doble 2 era, presentábamos un tema que lo acabamos de traer y era el tema, porque ellos le ponían palabras arriba para que no grabara, y nosotros igual lo traíamos el disco y decíamos Doble 2. Pasamos el tema y decíamos Doble 2 y lo pasamos de vuelta. Entonces la gente estaba con el cassette con la pausa, decíamos Doble 2 y soltaban y tenían el tema entero, se lo quemaban. Lo tenía todo el mundo. Entonces, era una época muy divertida para hacer radio. Entonces, y bueno, y ahí quedó como que se hizo de vuelta un 24 de agosto en Tontón. En Tontón nuevamente, otra vez más éxito todavía, porque creo que ya pusimos carpas afuera. Y después empezó, me acuerdo de Everly Rodríguez. Estábamos hablando, Pablo, de que era una fiesta para gente joven. Para gente joven. Jóvenes ustedes, jóvenes los que iban a la fiesta. Claro, imagínate que nosotros pasamos música. Y cuando hablas de nostalgia, ¿qué recordaban? ¿Música de cuántos años atrás? Y no te iba. Tampoco mucho. O sea, Beatles para adelante. Claro. Beatles para adelante. Y yo siempre digo, yo no salí a bailar en la época de Beatles. Claro. No, yo los conocí a través de mi hermano, me llevaba a ver las películas de Beatles y me acuerdo que las miraba y no entendía nada. Después pasó con el tiempo que la vi de vuelta, tampoco entendí nada de las películas de los Beatles, pero sí, eran temas de pocos años para atrás, ¿no? Que fue una época muy, muy buena de música también, claro. ¿no? O sea que en ese recorrido de la noche de nostalgia, bueno, Tontón, hasta que al final se abrieron las puertas de Zum Zum también. Primero se abrieron las puertas de Lancelot, ¿no? Que era de la misma compañía de Zum Zum. Que era una también, como se le llamaba, boate, discoteca. Sí, que era muy lindo, era el castillo en la calle Friburgo, ahí en Malvin. Que existe el castillo, hoy es una casa privada. Que hemos hecho alguna reunión alguna vez en esa casa para recordar viejas épocas. Y después, bueno, está la lista se hizo Lancelot, después un día gente de Zum Zum, bueno, hizo Zum Zum y hacemos Zum Zum y Lancelot, hacemos los 2 lugares, llenamos los 2 lugares, y fue la primera vez que yo empecé a ver el éxito de la Noche de Nostalgia, o sea, cuando se empezó a extender, que fue, yo vivía acá cerca de lo que es hoy la radio, acá en 26 de marzo y la Rambla, entonces iba a ir a los 2 lugares. Entonces me fui primero a Lancelot y después, más o menos por las 3 de la mañana, una cosa así, me venía a Zum Zum y ya quedaba cerca de casa. Entonces fue el camino desde Malvin hasta acá que vi el movimiento que había de todos los boliches, de toda la gente, el movimiento que había por la Noche de Nostalgia. O sea, me acuerdo Everly Rodríguez con nuestro querido amigo que hace un año que nos dejó, Henry Mullins, que estaba en Azul, ¿no? Él estaba en Azul, pero él estaba de DJ en el Oceanía, en el Hotel Oceanía de abajo. No me acuerdo el Nueva nombre. York, no era New York se llama. Y él pasé y estaba el boliche y había cortado la calle y era toda una carpa afuera. Claro. ¿No? Porque pasaba en un principio que la gente de los boliches me decía, che, ¿qué haces vos los 24 de agosto que viene todo el mundo a pedir música vieja? Claro. Porque era el rebote de la fiesta. Entonces al año siguiente, ¿qué hacían? Música vieja. Y así fue extendiendo. Y así empezó. Claro, o sea, acá no hay una planificación. ¿Y al principio no te molestó un poco que te copiaran la idea? Y me daba un poco de celo, ¿no? Claro. Me daba un poco de celo, Sí. ¿no? Y todavía algunas veces me molesta un poco
Me molestan a veces dos cosas de la noche de nostalgia. Uno, los que se quieren apropiar de la idea. Yo al final digo, sí, fui el primero. Es como tiré una piedrita del borde de una montaña y se hizo una bola de nieve grande, pero yo no era la idea. Claro. Jamás fui tan inteligente de decir, voy a hacer una fiesta que sea declarada por ley en el Parlamento Fiesta Nacional del Uruguay. Claro. Está declarada por el Parlamento, la ley 17.865, creo, 17.865, que declara oficialmente la noche del 24 de agosto como la noche de nostalgia, ¿no? Es de las pocas, Sí. si no la única fiesta privada que integra el calendario de fiestas. Claro, el día que sale más gente... Sí, obviamente que el tiempo va pasando, había gente que trató de hacer la antinostalgia. Sí. Tenés 364 días para hacer la antinostalgia y la vas a hacer el día de la nostalgia, pero igual hacen fiesta de nostalgia. Igual. Porque eso también fue cobrando fuerza después, ¿no? Al principio era la fiesta, pero después también empezó a ser la fiesta, salgamos, y ya era las fiestas en todos lados, en todos los departamentos prácticamente, Sí. y también, o si no, salir a comer, hasta eso pasó. No, había de todo tipo, de todo tipo. Por eso decía, a mí lo que me molestaba era la gente que utilizaba el nombre de la noche de nostalgia. Es decir, Claro. y lo digo hasta hoy, actualmente. Yo digo, si hace una fiesta, diga en la noche de nostalgia. La noche de nostalgia es la que hacemos nosotros, Claro. ¿no? Pero en la noche de nostalgia, la fiesta de los oldies, yo qué sé, no sé. Pero, y otra cosa que es también muy clásica de la noche de nostalgia, que lo ves hoy, o hasta hoy en las redes, ya lo empezás a ver de vuelta, los que se creen que son los que determinan cómo debe ser la noche de nostalgia. A ¿no? ver. Y sí, porque la gente dice, la noche de nostalgia son temas anglo de los 80, de los 70, de los 60 y parte de los 90. ¿Y por qué? O sea, yo puedo decirle hoy a alguien que tenía mi edad cuando hizo la primera noche de nostalgia con 20 años, decirle que tiene que pasar música de 40 años atrás. O la nostalgia es, de repente para ese chico, la música de hace 5 años. O sea, yo creo que yo lo que veo que las fiestas lo que tendría que hacer serían un poco determinar a qué públicos vamos dirigidos. Igual, hay clásicos que son clásicos de toda la vida, porque esos chicos también, a mí me llamaba la atención, primero con mis hijos, muchas veces cuando decía, ¿cómo conocen tal artista, tal tema? Sí, lo conocen porque les gusta la música. Claro. Me recuerdo una vez que cuando vino Bryan Adams ante la arena, y bueno, estaban un grupo de chicas, estaba adelante a los gritos, bailando, y esas chicas estaban cantando temas que no eran nacidas cuando fueron los temas esos. Entonces, esos temas no les traen nostalgia, pero también son noches de muy buena música, ¿no? Pero recuerdo una vez, no sé qué radio, en qué ciudad del interior, que me hicieron una nota por la noche de nostalgia. Atendí no sé cuánto y me dice, bueno, Lecueder, el 24 de agosto nosotros tenemos un programa que es de cumbia, de salsa, ¿no? Pero el 24 de agosto vamos a hacer una fiesta con toda la música vieja anglo. Y yo dije, ¿por qué? Claro. Y porque la noche de nostalgia es eso. No, aprovechá, tenés tu público de salsa y todo. Claro. Hacé la noche de nostalgia de salsa, con los temas viejos. Claro. O sea, yo creo que debe ser así. Mirá que me lo discute mucho Amón y no me creo, Bueno. por haber hecho la primera, tampoco tengo que ser el que diga cómo debe ser la noche de nostalgia. Claro. Bueno. Estoy diciendo lo que yo creo. Claro. Sí. O sea, que cada uno recuerde lo que le guste y lo que quiera. Claro. Creo Claro. que lo que se tendría que estar dando es más claridad en las propuestas. Es decir, esta es la noche de nostalgia. Es la clásica anglo, es la noche de nostalgia para chicos de 20 años, como fueron a la primera noche de nostalgia. Claro. ¿no? Sí, que la que hizo Océano, bueno, y antes, sí, música anglo, pero también hubo música en español, ¿no? Sí, por supuesto. Me acuerdo de haber invitado a César Banana Pueyrredón, me acuerdo que estuvo 2 veces César Banana Pueyrredón, una vez en Tontón, de las primeras, que Radio Mundo había, también fue en la época, entre comillas, de la competencia con Independencia. Independencia es una radio totalmente anglo. De hecho, Percho Peñán se asocia totalmente a la música anglo, ¿no? Que está bien, bárbaro. Y yo siempre entendí que me gustaba la música anglo, pero también me gusta la música en español.
No tanto en ese momento la música nacional. Eran las primeras partes, no me gustaba tanto como ahora que sí, Claro. que hay grupos que son muy buenos, ¿no? En ese momento mismo la calidad de grabación era distinta. Pero, y pasó que una gran diferenciación que hubo en la historia entre la competencia de Radio Mundo con Independencia fue la decisión de empezar a pasar música en español, ¿no? Ese pequeño cambio que al principio era tímido, pero se fue agregando y era obviamente los clásicos argentinos y tenías desde Almendra, de Sui Generis, Gieco, tenías los españoles, o sea, todo eso, y que fue como abrir una ventana, entrar aire fresco la programación, Claro. ¿no? Y fue, creo, una gran diferenciación entre las dos radios, porque en su momento no era bien visto pasar música en español. Pero cuando ya tuvimos la autoridad como para empezar a ponerlos, los temas, o sea, ahí ganamos. Hoy tenemos autoridad, ya saben que la música que nos gusta. Claro. Pero ahora vamos a poner música en español. Y después como todo, como en la Noche de la Nostalgia, como todo tiene su grado de suerte. Claro. ¿Qué pasa? Empezamos a pasar música en español, todo eso. Guerra de las Malvinas. Anti-anglo. Había un sentimiento anti-anglo. Sí. Entonces nosotros no dejamos de pasar música en inglés. Pero cuando competíamos contra una radio que pasaba solo música en inglés. Claro. Y Rock nosotros, argentino fuerte también. Y nosotros poníamos a León Gieco diciendo, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Claro. ¿No? Y poníamos eso y rompíamos todo, ¿no? Entonces, eso es mucha suerte también, ¿no? Y me acuerdo que Banana lo trajimos a Tontón, pero fue de sorpresa. Las dos veces que actuaron, tuvimos grupos, ninguno los anunciamos, ¿no? Y mismo en Tontón, además, estaba oculto todo el equipamiento y se pasaba mucha lenta en su momento, era las subidas y las bajadas clásicas de los boliches. Y en una parte de la música lenta pusimos el tema Conociéndote, de Banana, ¿no? Y la gente estaba bailando, todo oscuro, y en determinado momento sintió como que el sonido cambiaba y prendieron una luz y ahí estaba Banana en vivo tocando el tema, ¿no? Claro. Y después me acuerdo que una vez lo hicimos acá en Zoom también. Sí, era Zoom en esa época, como hacíamos la parte lenta dentro de Zoom y la parte de la música rápida afuera, pero actuaron afuera y tocó Banana. Y Banana era los hermanos Pueyrredón. Sí. En sí, Mello Pueyrredón después se dedicó más a la parte de sonido, de la sonidista, y todo eso, pero hacía voces desde la consola. Entonces, acá en la radio hay una versión de Aún es tiempo de soñar, que es los coros. No, perdón, de Conociéndote, que los coros son Mello Pueyrredón, Pablo Lecodar. Porque estamos los dos atrás de la consola. Claro, todo el mundo estaba mirando para allá, no veía a nosotros. Entonces decía, Conociéndote, y nosotros abrazados atrás, Conociéndote. Y la segunda vez César miró y me dijo, Conociéndote, dale Pablo. Y está grabado el dale Pablo. No divertíamos esas cosas. Pero por eso, en todos casos, a mí me dice que ¿cómo inventaste la Noche de Nostalgia? Es casualidad. La gente adoptó, alguien tenía que ponerla a la fiesta. Yo lo único que quiero es si que se siga con el tiempo, se siga festejando. Primero porque el mes de agosto es un mes bastante chaucha, ¿no? Creo que está el día del niño, nada más, ¿no? Creo que el día del niño, aparte de eso. Es invierno y mucho, es un movimiento comercial muy importante que se da. O sea, mirá que funcionan las casas de ropa, las peluquerías, los hoteles. Sí, se puso de moda todo, ¿no? O sea, Lencería, hay movimiento. Claro, sí, ¿no? O sea, el transporte, a mí me hace gracia, salen los informativos. Bueno, ¿cuál es el operativo de tránsito para este 24 de agosto, la Noche de Nostalgia? ¿Cuál es el operativo? Sí. ¿No? Igual, entonces es divertido. Ahora me enteré que como esta vez cae un domingo, creo que es domingo 24 de agosto, tengo entendido que en Buenos Aires se están haciendo fiestas. ¿También? Sí,
vi una promoción. En un momento venían también argentinos a disfrutar. Viene argentino y obviamente nosotros... Y vinieron muchos músicos después a lo largo sí, de estos años, ¿no? sí, sí, muchos músicos y se hicieron cosas lindas. También hubo toda una transición de la cual tú formaste parte, que fue en aquel momento de la pandemia, donde fue la primera vez que no pudimos hacer fiesta. Claro. Y bueno, me acuerdo tu idea de Notas en el Aire, Sí. que todavía la tenemos que repetir al aire, Sí, esas estuvo cosas. lindo, estuvo lindo. Notas en el Aire, explico para la gente que no, que de repente no se acuerda, que previo a la Noche de la Nostalgia, la propuesta fue a los distintos músicos nacionales, decirle, bueno, ¿qué tema de la historia de la música, bueno, te hubiera gustado ser vos el que le hacías o más te impactó? Y si se animaban a cantarlo. Entonces tuvimos acá abajo en la radio ya fueron nuestros primeros streaming, ¿no? Tuvimos a los músicos cantando canciones de otros músicos, más un reportaje que tú le hacías, que eran esas notas en el aire, que fue lindísimo. Además, experiencias increíbles de música cantando en inglés. Tabaré Rivero haciendo los VGs. Sí, tenemos que repetir eso. Sí, tenemos que repetir. Sí, sí. Y Pablo, ¿a qué DJs? Algunos ya lo nombraste, Millán al comienzo. Bueno, Fernando Pereira, Alejandro Angiolillo, ya hablamos con ellos también. Pero ¿qué otros DJs recordás que te acompañaron a lo largo de todos estos años? Bueno, hubo muchos realmente. Sí, pero ¿no? fuimos bastante estables. ¿Sí? Fuimos bastante estables, sí. También hubo una historia de Radio Mundo. Bueno, estuvo Pepo González. Claro, Rubén Pepo González, obviamente. Que fue, perdón, que fue el primer DJ de la noche. Claro. Vamos a aclararlo bien, me va a matar, Pepo. Pero sí, él hacía con Dilandro, con Daniel Dilandro, que lo acompañaba a Pepo para ayudarlo también a manejarlo todos los aparatos y todo eso. Y bueno, cuando lo hacíamos en Lancelot, obviamente que el DJ era Henry Mullins, ¿no? Henry Mullins. El placer de tener a Henry Mullins como DJ de la Noche de Nostalgia, ¿no? Claro. Eso era brutal. Y acá teníamos a Denis Millán. Después hubo una mega noche de la nostalgia en el Latu, que es gigante. Bueno, quizás sí. Y después en estos últimos años, Colonia se abrió. Quizás la historia fue Tom, Lancelot, Zum. Y después cuando empezaron a aparecer las primeras carpas autoportantes, esas grandes, dijimos, bueno, ¿para qué la vamos a hacer en Lancelot? Vamos a hacerla en un solo lugar y teníamos la carpa rodeando todo acá, Zoom, ¿no? Eso hicimos durante muchos años, hasta que un día, no me pidas muchas veces la fecha porque no me acuerdo, que me cansaba el hecho de decir una carpa, porque una vez, un 23 de agosto, hubo una tormenta muy grande, que se cayeron... El día del gran temporal. Sí, que se cayó la antena de concierto ahí frente a Clínicas, y creo que la del Plata, creo que también, o del Sol, terrible, en el Cerrito a Victoria. Fue un drama, una tormenta que acá no se voló todo, la carpa estaba armada con todos los equipos adentro. Nosotros éramos los primeros que poníamos láser, cuando el láser era una máquina brutal de grande que tenía que venir con un generador aparte para poner láser. A mí me fascinaba el láser, ¿no? Y no tenía mucho juego, tenía espejitos, entonces iba rebotando, ¿no? Y esa noche se salvó, hubo la gente de Sobresaliente, me acuerdo que eran los que hacían la fiesta, hubo un momento que vinieron con el camión y pisaron parte de la carpa con el camión en la punta esta, porque en cualquier momento se levantaba, ¿no? Y no tajearon la carpa por esto, porque en cualquier momento se volaba todo. De hecho, había una fiesta en Quibón, donde pusieron una carpa en la parte del pasto y terminó contra el Club Banco Comercial. Fue terrible. Nosotros pudimos hacer la fiesta, pero también llegó a que decir, bueno, si terminamos la época de acampar y vamos a una casa, dejamos las carpas, y bueno, y ahí surgió la posibilidad del Latu, y sí, pero también pasó, también hubo otro momento también. Hubo una gran fiesta que hicimos en La Cross. En La Cross, cierto. En La Cross, que fue terrible. Que llovió también a mares. Sí, llovió a mares. Sí. Fue la fiesta que hicimos cuando estábamos construyendo la radio acá. O sea, no existía más un Zoom, ¿no? Entonces teníamos que buscar un lugar para hacerlo.
y buscamos ese lugar. Y fue terrible porque hicimos 3 carpas de las grandes y llenamos todo. Creo que estuvimos arriba de las 5.000 y pico de personas, ¿no? Había llovido mucho, pero las carpas estaban armadas casi una semana antes, estaba todo armado. Lo que no calculamos que el piso de la Cross era muy fangoso y el agua corría por abajo del pasto. O sea, no corría por arriba, corría por la misma tierra. Claro. Y claro, la gente bailando, por más que había alfombras, las alfombras se empezaron a hundir. Y hubo una carpa que quedó con esta altura de barro. Me dijeron de todo menos que éramos lindos en esa Y bueno, carpa. está. Sí, pero te duele. Sí, sí. me imagino, Con todo sí. manejamos Ah, con el marketing, que con ese internet incipiente en ese momento, pero ya tenía su fuerza, donde empezamos a recibir mails diciéndonos que no éramos muy lindos, que no le habían pasado bien. Y claro, nos escribieron algunos, otros se la bancaron, otros lo comprendieron, otros, pero el 80% de la fiesta estaban todos locos de la vida porque no pasó nada, pero en esa parte sí. quedaba. Yo creo que eran más o menos 100 y pico de mails diciéndonos de todo. y recuerdo que dijimos, los contestamos todos, ¿no? Hicimos toda una carta hablando sobre la historia de la Noche de Nostalgia, el lugar que habíamos elegido porque no lo podíamos hacer en nuestra sede de siempre, y que no habíamos tenido en cuenta, no sabíamos que el terreno tenía esas condiciones cuando estaba todo armado con antelación. Y eso no es un pedido de disculpas, simplemente una aclaración de que fueron de pedir perdón, pero por algo que no pudimos calcularlo, no pudimos saberlo. Por lo cual le pedíamos toda la disculpa del mundo de haberle arruinado la fiesta y que lo único que podíamos hacer era invitarlos para el año que viene. Claro. Y yo creo que de esas 100 cartas, más del 50%, al año siguiente le mandamos de vuelta un mail diciendo que estaban las entradas a su disposición y más del 50% le vinieron a buscar. Pero lo bueno fue que en las incipientes redes, que eran los chats en ese momento, de verdad que eran chats, gente cambió de un lado a otro. Decir cualquier cosa de nosotros, decir, me respondieron, me aclararon y me invitaron. ¿Qué más pueden hacer? Claro. ¿No? Entonces, son esas cosas que uno dice, bueno, uno trabaja haciendo cosas, pero también tenés que estar mirando un poquito para atrás cómo funcionan. Claro. La Noche de Nostalgia, como dije en un principio, no se pensó para ganar dinero. Entonces siempre fue una reinversión, siempre fue tener los mejores equipos, los mejores lugares, lo mejor todo, ¿no? Claro. Y después, bueno, de ahí nos fuimos al Latu, que, bueno, ahí sí, techo, esto, todo formado, estacionamiento, todo, y eran fiestas Gigantes, gigantes. sí. Gigantes. Y por más que la gente viene el 24, piensa en salir y en bailar, me imagino que a nivel tuyo personal está bueno que sea una ley que declara en nuestro país que ese es un día de fecha, de patrimonio nuestro, ¿no? Sí, yo me acuerdo ¿Quién cuando te lo notificó eso? ¿Cómo fue? Ay, me siento horrible porque no me acuerdo en este momento. Pues fue ya hace unos cuantos años, Hace muchos ¿no? años, sí. ¿En el gobierno de quién tampoco te acordás? ¿O quién tuvo la idea? ¿Fue algún legislador, alguien? ¿Sabes qué? No. Sí, fue del Partido Nacional. Qué horrible, no me sale el nombre ahora en este momento. Fue el Partido Nacional que propuso y me acuerdo que me invitaron al Parlamento ese día y fue muy bizarro, ¿no? Ver el Parlamento donde leyeron considerando la ley que dice un joven DJ llamado Pablo Lecueder en el año 1978 creó una fiesta. Eso dice. Por lo cual declaramos la noche, además es la noche del 24 de agosto, sí, ¿no? Como fiesta nacional de Uruguay llamada la Noche de la Nostalgia. Por la afirmativa, y tuve el 100%. Claro, de todos los partidos. Pero me votó todo el mundo, ¿no? Recuerdo que sí, Bordaberry cuando fue ministro de Turismo la declaró de interés turístico, ¿no? De hecho, hay una orden en todas las embajadas y consulados de promover la fiesta de Uruguay, ¿no? Creo que no la hacen.
pero, Bueno, pero igual está en eso. Y después sí tenemos acá una placa en la radio, en la parte de afuera de la radio, que fue declarada de interés municipal bien, por el departamento de Montevideo. Que siempre digo, la primera fue en Canelones, pero igual. claro, claro. Pablo, ¿y vos incidís un poco en la música? No, yo Le decís, actualmente. tenés que pasarte al No, tema, no, no, ¿no? no, no. Obviamente que sí estoy escuchando. Obviamente que ya hay un tema de edad y Claro. realmente, o sea, yo creo que la gente ya de mi edad ya no va tanto a la noche de la nostalgia. Mm. Entonces no puedo pretender que disfruten de la música de la misma manera que puedo disfrutar yo, ¿no? Entonces sí, obviamente dejo, y hay veces que me pasa como, este tema Noche de Nostalgia, no sea malo, Claro. para mí es renuevo, pero es un tema de tiempo, ¿no? Claro. ¿No? Ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha música, ¿no? Y lógicamente hay que ir balanceando. Creo que nosotros sí lo que tratamos de hacer, o lo hacemos, es un buen mix, ¿no? Porque entendemos que la gente joven, los clásicos, lo sigue manejando igual. Ahora, hay temas que son hits, old hits, temas éxitos, y hay temas viejos nada más. Claro. Tenés que diferenciar. Y temas viejos incluyo los que pueden haber tenido mucho éxito en su momento, pero hoy son viejos. Ahora, hay temas que tuvieron mucho éxito y hoy son clásicos. Yo creo que tenemos que ir por el lado de clásicos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y lo que sí ya casi no existe es algo que se perdieron todos los jóvenes que bailan música lenta. Realmente, yo creo que algún día va a tener que volver eso, porque era una parte muy, muy linda de la noche de nostalgia. Recuerdo ya en la época de Tontón hacíamos cosas divertidas, de estar pasando música lenta, obviamente se apagaban todas las luces, ¿no? Una cosa así. Me acuerdo una vez estábamos pasando el tema Je t'aime non plus de Jane Birkin, que era un poco, en ese momento fue prohibido porque era un poco, era un canto al acto sexual, ¿no? Que tenía una parte donde la culminación del acto sexual, con muchos gemidos. Y recuerdo estaba ese tema al aire y metíamos una parte de la transmisión de Víctor Hugo cuando decía ta 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 gol, y después seguía el tema, ¿no? Entonces ya poníamos cosas divertidas en la noche de nostalgia. Hicimos también, me acuerdo, en Lancelot, muchas veces hicimos remeras que decían Old Hit, la noche de nostalgia, sombreros, cosas, traíamos cotillón, ¿viste? O sea, tratamos de hacer cosas divertidas. Y hoy en día, o sea, un poco volviendo a esa época donde no pudimos hacer la noche de nostalgia, que el primer año fue aquellas notas en el aire, también a través de la radio. El segundo año se autorizó muy cerca de la fecha, cosa que no nos daba para organizar realmente como nosotros queríamos la fiesta, y decidimos al aire, me acuerdo, en Océano, poner todas esas consultas que hicimos también a autoridades, a gente conocida, artistas, a eso, qué tema les trae un recuerdo, si nos contaran la anécdota, y pasamos el tema, Claro. ¿no? Y llenamos la radio de anécdotas y cosas de personas que obviamente son conocidas porque de repente era un jugador de fútbol, pero que escuchaba tal tema y se acordaba de su primera novia y tal cosa. Y llenamos de historias. Y después, bueno, a partir de esos años, ya como estamos trabajando la noche de nostalgia con la gente de World Trade Center, ¿no? Que es lo más parecido a lo que era Zum Zum, ¿no? Es un boliche armado, que realmente está todo muy bien hecho, y queremos nosotros cumplir con lo que es la noche de la nostalgia. No tenemos hoy necesidad de hacer mega fiestas, no es la idea. Ahora, me cambiaron un poco hace 2 años, cuando Picherno y compañía, que manejan la Plaza de Toro de Colonia, el Real de San Carlos, y me dijeron que quería hacer la noche de nostalgia, a lo cual yo me morí con eso, con la idea. Le dije, mira, además faltaba un mes nada más. Le dije, bueno, obviamente ustedes la van a organizar, yo voy a poner la promoción, voy a poner todo el cariño, siempre va D'Angiolillo como disjockey, o sea, la música tiene el sello de la radio, tiene el sello de nuestro, o sea, en eso no cedemos el tema, pero le dije, la condición es, no me saca más.
O sea, yo no puedo hacer la noche de nostalgia en la Plaza de Toros y después no volver. Claro. Entonces fue la primera vez que empezamos a hacer noche de nostalgia en 2 departamentos al mismo tiempo y este año también. Ahí vuelve. Este año esperamos que con las condiciones como se están dando, con mucha presencia argentina, ¿no? Por ser fin de semana y porque además la fiesta, o sea, yo recuerdo que en su momento, no me acuerdo cuál FM acá de Montevideo, empezó a pasar un programa de Tinelli de radio, y era justo agosto, ¿no? Y parece que me pedían temas, que no sé cuánto, y uno dijo, bueno, no, poné temas viejos porque estamos en el mes de la nostalgia. Y parece que Tinelli dijo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y se copó con la nostalgia, entonces así empezó a pasar todo agosto en su programa, pasaba música vieja porque era el mes de la nostalgia, ¿no? Así que en ese momento se empezó a conocer en Argentina también, pero siempre vienen muchos argentinos. Siempre vienen. Y además con todas las fiestas que hay, obviamente. Claro. ¿No? Punta del Este me imagino que hay muchísimas fiestas. Sé que el Conrad está haciendo y todo eso, y me parece estupendo. Buenísimo. Yo a veces doy un poquito de broma, un poco cerrando. A veces cuando estoy un poco cansado, cuando a veces te dicen, oh, sos el creador de la noche de nostalgia. Y a esta altura le digo, perdón, soy culpable. Bueno, gracias Pablo y buena fiesta. Bueno, vamos Gracias. arriba. Lo único que digo, mantengan la tradición, pero para divertirse, para pasarla bien, no tomen si manejan, porque por suerte ya hace algunos años que no hay cosas tristes porque se hace mucho control, pero hubo en su momento y creo que la nostalgia no tiene que ser esa nostalgia, ¿no? Que se diviertan, que pasen lindo, y si queda como tradición y algún día dicen, bueno, aquel Pablo Enguadar que inventó eso y sigue existiendo, y bueno, de arriba sale o armaré una fiesta con todo lo yo que tenemos arriba. Muchas gracias. Gracias a ti.